La reflexión de hoy la he titulado Conociendo a nuestro Dios y Padre Yahshua. A veces tienen un título que dice ¿y quién no conoce a Dios? A veces decimos conocer a alguien que nunca conocemos. Voy a leer aquí antes de empezar un texto en Hebreos capítulo 2. Y dice así: por tanto, así como los hijos participaron de carne y sangre, y Yahshua igualmente también participó de lo mismo, para que mediante la muerte de Yahshua pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces encontramos que para nosotros conocer a Dios, quién es Dios, qué es Dios, debemos de contrastar las escrituras, no agarrarnos del Nuevo Testamento únicamente, sino tenemos que ver quién dijo Dios que Él era en el principio y quién es Dios. Y tomando también los días, saludamos al hermano Gonzalo que está conectado y todos los que estén conectados, saludos en el nombre de Jesús. Entonces encontramos que para yo saber quién es Dios tengo que irme en el principio. Si me voy a Génesis, cuando tenga tiempo puede comparar. Las prédicas queda grabada allí, la puede escuchar de nuevo, puede comparar con sus escrituras. Ahora preste atención y vaya mirando bien que vamos a dar un pequeño recorrido de las escrituras para demostrarle por las mismas escrituras que hay un solo Dios con un solo nombre y que es Espíritu. El texto que leímos está como Dios le dice a Israel. Pues, aunque la gente puede tener dioses, para Israel en ese tiempo un solo Dios, no podían decir que había otro porque no había un Dios que hubiera hecho nada por ellos. Y encontramos que el mismo Yahshua dice que no hay un Dios fuera de él, que él no conoce a nadie. Pero yo he visto gente un poco más inteligente que Dios, que tiene 3, 4, 5 dioses, 2, no sé cuántos, pero no sé por qué lo dirán, porque estamos en contra de lo que ha dicho Dios. En Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces encontramos que en el principio Dios no tenía un cuerpo humano. Con eso no quiere decir que Dios no haya tenido cuerpo. ¿Cómo no va a tener cuerpo el que hizo los ángeles para su servicio? No va a tener cuerpo. Dios se puede presentar como quiere y cuando quiera. Cuerpo de ángel o en cualquier forma se puede presentar. A muchos se les presentó con cuerpo angelical, a otros se les presentó como una roca, a otros como una nube, a otros como llamas de fuego. Hay cantidades de formas. Pero las mismas escrituras relatan que él no tenía en ese tiempo un cuerpo, no porque no pudiera, sino de pronto no había la necesidad o él no se había propuesto tenerlo en ese tiempo, sino en un futuro. Entonces encontramos que Dios sigue hablando por el profeta Isaías, Jeremías, todo aquí en Isaías 44 dice: no temáis, no os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y les voy a leer el otro texto de 45:5, dice así: yo soy Yahshua, no hay ningún otro fuera de mí, ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Yahshua, y ninguno más que yo. Entonces miramos, aunque Israel había visto tantas señales, milagros de Dios, no conocía a Dios. O, digámoslo, en el tiempo de Isaías salió una generación que no conocía a Dios. Aunque hablaban de Dios y eran celosos por una ley que no conocían a Dios.
¿Por qué lo digo que no lo conocían? Porque ahí está plasmado. Ellos, por no conocer a Dios, siguieron a dioses o a falsos dioses de las otras naciones. Y si nosotros miramos, es fácil. Cuando nosotros vemos a un pueblo entregado en sus ritmos, en sus formas de adoración, se ve hasta bonito y a veces caemos en la trampa. Por ejemplo, Israel encontraba que con Dios nosotros nos comprometemos y debemos de cumplir un compromiso. Dios no nos compromete a nosotros. No es como el mundo lo compromete a usted. Usted tiene que hacer esto y le dice de cuánto hay si no lo hace. El enemigo con los falsos dioses lo compromete y tiene reglas. Usted tiene que venir al culto de este Dios. Si usted se entregó, tiene que venir. Y si no viene, pues vamos y le matamos la familia, acabamos con eso, o le dictamos maldiciones. Si usted no viene a orar a este Dios, no le va a llover, no va a tener comida, no va a tener cantidades de cosas, porque es un compromiso con el mundo. Queremos que el Dios se comprometa con nosotros, pero ¿qué compromiso tiene un Dios falso? Que no hay nada, solamente el ser humano lo compromete, el mismo ser humano, a adorar dioses falsos. Y con nuestro Dios es diferente. Nosotros tenemos un compromiso de adorar a Dios. Que el día que nos cansemos o no queramos, Él no nos va a decir nada. Solamente el que quiera se vaya, el que no vuelva, y lo único que dice, Dios, mi pueblo me ha dejado por falta de conocimiento, o sea, no me conoce, o no me conoció, o le faltó a alguien que le diera a conocer quién soy. Esto le ha pasado en generaciones antiguas y está pasando en el presente y pasará en el futuro. Porque el ser humano se deja convencer fácilmente de algo otro y le dice, es que yo lo que estoy hablando es cierto, y habla de un libro que hay veces ni se sabe para qué lo crearon, para qué lo hicieron, y dice que así, aquí dice que son 3, aquí dice que son 2, aquí dice que su nombre no tiene sentido, aquí dice, pero si miramos que no le han puesto la lupa al libro, quién lo hizo y para qué lo hizo. Pero si alguien habla por el Espíritu y lo escucha usted hablar en otras lenguas, cuando habla del nombre de Dios, habla de Yahshua o de Jesús, y habla que Él es uno. Ahí no encuentra usted a alguien hablando en lengua que sea por el Espíritu de Dios, anunciando otro nombre diferente. Pero si es por el Espíritu del enemigo, pues anunciará títulos y cuanto hay, porque Él vino para engañar y está engañando y le está resultando bueno el oficio, porque lo ha logrado en cantidades. En este caso, miramos, primer punto importante, Dios es espíritu. Que no tenía cuerpo humano, podía presentarse con el cuerpo que quisiera. El mismo Jesús, en los días de su carne, lo dice en Juan 4, cuando habla con la mujer samaritana, hablando de sí, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. O sea, el mismo Dios es espíritu. ¿Y cómo miramos nosotros? Dios, cuando crea al ser humano, Él lo crea a imagen de Dios. En Génesis usted encuentra la creación y dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? Dios es espíritu. ¿Qué creó Dios? 2 espíritus. A veces dirá alguno, no, pero creó al ser humano. No, creó 2 espíritus porque no aparecieron por ningún lado. Para poder aparecer a Adán visible, le tocó formarle un cuerpo del polvo de la tierra. Hay muchos que forman problemas, que no era barro, era polvo. Bueno, todo es que Él le hizo un cuerpo y introdujo el espíritu en el cuerpo. Y ese cuerpo tomó vida y fue un ser viviente, o fue un alma viviente o un ser humano. Hay muchos que se confunden con alma. ¿Qué es alma? Alma es un ser humano, o es un espíritu dotado de un cuerpo. Pero no, dicen que alma es una cosa y cuerpo es otra, porque tratan de dividir las cosas, pero no han leído las escrituras bien claro, que en la guerra de David, él dice, y no quedó un alma con vida. No entienden ni lo que dicen ellos mismos. Dicen, y vamos a llevarles un mensaje a las almas. ¿Serán a espíritus o a muertos? No, a una persona con espíritu, a un cuerpo con espíritu. Pero hay veces, desafortunadamente, no entendemos ni lo que hablamos. Hablamos por costumbre y ni sabemos lo que hablamos. Yo les digo, hay una costumbre que tenemos que casi la mayoría la dicen o a veces la decimos. Dice, ojalá viniera. Y si mira, la costumbre viene del Medio Oriente y viene del dios Jalá.
Ellos lo dicen, si mi Señor Alá lo quiere. Nosotros lo tenemos mucho como nos lo metieron en la costumbre, ojalá. O sea, si ojalá, si Alá quiere, se cumple y si no, y nosotros ni sabemos lo que decimos. Porque no lo encuentro en las escrituras que exista. En las escrituras antiguas, hay unas que modernizaron y lo tienen. Pero siempre los apóstoles hicieron, sí, nuestro Señor Yahshua lo permite, iremos y volveremos. Porque ellos sí se identificaron como mi Señor, no como las escrituras lo voltearon a Él. Él es propiedad de algo otro. Mi Señor es mío y pertenezco a Él. Y a veces me dicen, no, hermano, es que no es así. Entonces, ¿usted cuándo hace para hacer referencia de su papá si tenga 100 hijos? ¿Usted dice el papá de ellos o dice mi papá? Si tenga 100, es el papá de uno por uno. Y cuando se refiere a Él, está hablando del papá de algo otro. Y cuando yo me refiero a el Señor de algo otro. Muchos que se refieren al Dios de Israel, pero ellos no tienen Dios. Entonces es importante saber qué estamos hablando. De qué manera nos expresamos y damos a entender las cosas que decimos que sabemos. Porque desafortunadamente hay veces que no las sabemos bien. Le voy a leer un poco el texto de Génesis para que lo tenga en cuenta, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y encontramos, como le vengo explicando más adelante, le hizo un cuerpo y quedó un ser viviente. No sé cuánto tiempo pasó y el hombre estaba solo y había un espíritu visible y el otro todavía invisible, y encontramos que del cuerpo de uno le sacó una parte y hizo el cuerpo al otro y quiso y introdujo tener el espíritu en el cuerpo. En esto de las escrituras hay mucha controversia cuando hay unos que dicen y Dios puso soplo de vida. ¿Por qué? Porque si miramos en el hebreo, viento y espíritu suenan lo mismo, lo único que uno está con mayúscula y otro con minúscula. Si va a mirar una Biblia que viene del hebreo y está, y puso viento o aliento, está con mayúscula, que quiere decir puso el espíritu en el cuerpo. Porque es imposible que un soplo, ¿y qué hizo con el espíritu que creó? Tenemos que contratar las escrituras. Creó un espíritu a imagen de Dios, ¿y qué fue lo que puso en el cuerpo? ¿Puso un soplido, puso algo y dejó el espíritu volando? Digo, no, puso el espíritu que había creado en un cuerpo para que el ser humano quedara completo. A veces nos queda difícil entender por todo lo que ya han sembrado en nuestra memoria y quedamos a veces que ni porque entendamos lo aceptamos. Yo he hablado con muchos, digo, pastor, yo sé que eso es cierto, pero yo no puedo meterme por ese camino. O sea que todavía ven que es la realidad, pero le temen aceptar la realidad porque la mentira y el engaño los tiene ya, como dice, llenos y no cabe más. Bendito el nombre glorioso de Jesús. En caso que en Isaías hay muchos textos donde afirman que Dios es uno y que se iba a manifestar en carne o que se iba a formar de un cuerpo. En Isaías 7:14 dice, por tanto, Yahshua mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto encontramos que es una palabra hebrea sin traducción, sino únicamente con transliteración. Emmanuel suena lo mismo en hebreo y quiere decir Dios con nosotros o Dios está aquí. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. O sea, es una profecía que da Dios por medio de un profeta que va a usar una virgen, ¿para qué? Para él crear su cuerpo, crearse un salvador o crearse un caudillo que salve a Israel, y que quedó siendo virgen o que fue virgen de ahí en adelante o para atrás, dice, y tuvo más hermanos, sí, porque dice el resto de sus hermanos se volverá a Israel. No como muchos que tratan, es el único hijo.
No, ella tuvo más hijos. Las escrituras relatan que la profecía es cierta. Nosotros tenemos que constatar. Lo profetizó Ezequiel, es cierto en el Nuevo Testamento, sí es cierto. Dice, estaba su madre y José y sus hermanos, y cuenta todos sus hermanos, dice, y sus hermanas, o sea que tenía más de una. Y tenemos que mirar claramente si las escrituras concuerdan con la historia que nos están dando, si es falsa o es una fábula completamente. Porque hay muchos que luchan por la Virgen María. No, luche, la hermana María obedeció a su Salvador. Desde que el Salvador estaba en su vientre, ella obediente. La única madre que fue al contrario en ese tiempo, obedecía a su hijo. Aunque ahora los padres obedecen a los hijos, por eso los hijos no sirven para nada. Se salieron del tema. El único que sí hizo lo correcto es María obedecer a el que estuvo en su vientre, porque ella sabía que ese era su Señor, su Dios, que estaba tomando forma humana. Bendito el nombre de Jesús. En Isaías 9:6 también es un texto muy conocido. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, está lo que va a ser ese niño, que es Dios, que es príncipe y que es el Padre eterno. Es importante nosotros mirar las escrituras claramente y no convencernos de lo que nos hablan los demás. En los Salmos estaba prometido, se le prometió a David que él visitaría a su pueblo. Y una visita no se hace por teléfono, en ese tiempo no había teléfono. Pongámosle por una carta que de pronto existiría en ese tiempo. Las visitas se hacen personales. ¿O ha escuchado que alguien visita de lejos? No. Cuando alguien visita a otra persona, a su amigo, alguien lo visita personalmente. Y en el Salmo 8 lo dice de esta manera. Digo, ¿qué es el hombre para que te tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? O sea que Dios había prometido visitar la raza humana. Se iba a hacer visible entre la raza humana. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús. Entonces es importante, Dios es espíritu, promete manifestarse o hacerse visible o visitar al ser humano, y lo cumple. Cuando le llega el ángel a María y le trae una noticia, le trae un mensaje. En esto hay mucha controversia, que mucho la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es el libro, la palabra de Dios es esto. Porque hemos agarrado la traducción y dice, y la palabra de Dios, pero si miramos el mensaje de Dios, el mensaje es un conjunto de palabras que Dios ha dado para que el ser humano entienda y comprenda qué es Él y qué es lo que quiere hacer con el ser humano. Pero hay muchos que dicen, y la palabra, es un mensaje de salvación. Hay muchas Biblias que dicen las buenas nuevas de salvación, porque no fue una palabra, sino es un mensaje. Y muchos catalogan que la Biblia es la palabra de Dios, y están equivocados. El mismo Jesús dijo o afirma que no es cierto. Cuando ustedes miran en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Jesús? Así como en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, un libro. ¿Qué Biblia qué quiere decir? Biblioteca. Y nosotros decimos la Santa Biblia, el mismo decir la Santa Biblioteca. La Biblia no es el libro santo. La Biblia es un libro que tiene la historia del santo. Que muchos las han travertido, las han torcido, es otra cosa. Aunque tiene historias de muchos. Pero la importancia de ese libro es que tiene la historia del Dios que creó el universo, que se manifestó en carne y que ha dado promesas de salvación. Porque si usted dice que la Biblia es la palabra de Dios, vaya a leer a los jueces, entonces ahí dice usted, ¿será que estoy equivocado? Porque si eso es palabra de Dios, hay que cumplir todo. Pero nos han sembrado tanto que a veces santificamos más al libro que conocer a Dios. Y por falta de conocimiento de Dios, hacemos que el libro sea un Dios, o que el grupo religioso sea un Dios, o tenemos el libro del imperio montado en las nubes, sabiendo que es en contra de nuestra salvación. Porque todo lo que oculta el nombre y la verdad de Dios está en contra de nuestra salvación. Cualquier libro que diga que Dios tiene más de un nombre
está en contra de nuestra salvación. Cualquier libro que diga que hay más de un Dios está en contra de nuestra salvación. Porque con yo testificar que hay dos dioses, ya no dentro del reino del cielo. Porque Dios es celoso y nos anhela celosamente y dice que Él es único y no comparte su gloria con nadie. Y si yo ya tengo dos dioses, estoy fuera del hilo. Así tenga al Dios Hijo y al Dios Padre o al Dios Espíritu, cualquier Dios de esos, porque estoy afirmándole por las Escrituras que Dios es Espíritu y se manifestó en carne. No hay un Dios Espíritu y otro Dios diferente, o el Espíritu es un Dios y Dios es otra cosa. No, Dios es Espíritu. Ahora que la manifestación en carne es otro Dios, no, el mismo Dios se lo manifestó en carne. No es que envió a alguien que se vio en la necesidad o vio la necesidad de nosotros que necesitábamos salvación y que Él había exigido algo que el ser humano no tenía. Porque el sacrificio que hacían con el cordero de un año y sin tacha para cubrir los pecados, no para perdonarlos, encontramos de que el ser humano, cuando se podía salvar de una forma de que todos los años no estuviera ofreciendo un sacrificio para tapar pecados. Se necesitaba que el ser humano tuviera perdón de pecados y Dios había exigido un sacrificio santo, sin mancha, que pudiera perdonar los pecados. La exigencia la hizo Él y como no hay quien la cumpla, Él mismo, viendo la necesidad y de la manera que estábamos, como dice, prisioneros y esclavos, sin opciones de salvación o sin poder salvarnos, Él mismo se provee del cordero sin mancha. ¿Por qué un ser humano debería salvar a los humanos? Esa era la ley. Porque un pecador no podía. Porque un pecador, así haga lo que haga, nació de pecadores o es engendrado de pecadores y nació siendo un pecador. Aunque muchos dicen que los niños son santos, pero tendría que nacer entre el pueblo de los santos. Porque de resto nace un pecador. Y a veces no lo entendemos, porque queremos justificarnos y no cumplir lo que Dios ha mandado. Pablo, cuando explica eso, le dice, si dos personas están casadas, el uno es siervo de Dios y el otro no, si consienten en estar juntos, si pueden, no tienen controversia con la adoración de Dios y a quién pertenece, pues está bien. No sabe la mujer si por su comportamiento, forma de ser, ayuda a salvar a su marido, o su marido por su comportamiento y forma de ser se pueda salvar su mujer. Y debían de parecer, porque si los dos se separan, sus hijos son inmundos, o sea que no salen siendo santos, salen pecadores. Cuando un inmundo, porque sale sucio, sale un pecador, y un pecador no entra en la iglesia de Dios. A veces me han dicho mucho, pastor, pero la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Dijo, están interpretando mal las escrituras. No hay un texto en las escrituras que diga que de los niños es el reino de los cielos, o de todos los niños. Los textos que tiene Marcos o cualquier evangelio que usted lea, digo evangelio por la costumbre, que quiero quitar la costumbre primeramente en mí, cualquier testimonio acerca de Jesús que haya, porque los hombres que testificaron de Jesús. Encuentra que dice, y deja a los niños venir a mí, Dios, déjenlos llegar, porque de los tales es el reino. ¿De quiénes? De los que llegan a él, y tales es un número definido, no una cantidad absoluta. A mí no me dijeron, pero diciendo los tales son todos. Entonces le pongo el ejemplo. Sobre los tales que cayó la torre de Babel eran más pecadores que los demás. Y digo, ¿y cayó sobre todos o sobre 7? Pero a veces queremos justificarnos mirando que no hay evidencia para justificar las cosas. Y andamos predicando ni lo que entendemos ni lo que sabemos. Por eso la gente, por no conocer a Dios, predica a Dios con un nombre diferente y más de un Dios. Y estando escrito, porque si no tuviera escrito, el Antiguo Testamento tiene que casar con el Nuevo, y si no casa es falso. Porque si Dios prometió venir, ¿cómo va a enviar algo otro? Si Dios dijo, mi nombre es uno para todas las naciones, ¿cómo va a tener dos? Si hay un mandamiento y dice que no tendrá por inocente al que tome su santo nombre en vano, entonces ¿por qué lo están haciendo? Si el Antiguo Testamento no casa con el Nuevo, mira qué clase de libro tienes. Y así estés muy amañado con tu libro, lo deberías cambiar.
por algo que se ha trazado correctamente. Es difícil cambiar con lo que naciste, creciste y la historia que tienes, pero si te quieres salvar, deberías de hacerlo. Ese libro tiene demasiadas conclusiones. Tengo un libro, lo tengo montado en la página de internet, que a muy pocos les interesa, pero yo sé que a los que estamos en el camino de salvación nos debería interesar. Mi página en YouTube es @pastorquinchilla7711 y si va a comunidad, ahí está un link y dice Yahshua es mi rey. Ese es el nombre del libro porque no le puedo colocar Biblia porque lo bajan, lo quitan de internet, porque eso lo tiene Sociedad de Biblia escogida y no puede entrar otra Biblia fuera de la de ellos. Pero es importante nosotros como siervos de Dios caminar por el camino correcto. Y si seguimos adelante, Pablo explicando esto a los hebreos, en Hebreos capítulo 2, voy a leer unos cuantos versos aquí del 14 en adelante, dice, por tanto, así como los hijos participan de carne y sangre, Yahshua igualmente también participó de lo mismo, para que mediante la muerte de Yahshua pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. O sea que Pablo, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? Tomar un cuerpo humano, ¿por qué? Porque a los que iban a salvar eran humanos. Así como los hijos, así como Adán y Eva, todos participaron de un cuerpo de carne y sangre, Dios también se hizo de un mismo cuerpo. No envió a alguien, sino también se creó un cuerpo de los mismos seres humanos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y hay muchos que se colocan la mano en la cabeza cuando yo les predico y Dios murió. Y dicen, ¿cómo se le ocurre? Si Dios se muere, se acaba el universo. Y no sacan cuenta que nosotros somos un espíritu dotado de un cuerpo y que lo que se muere es cuerpo y que el espíritu nunca muere, porque somos a imagen de Dios. Por eso el espíritu tiene que ir a condenación porque no tiene muerte. Pero hacemos a Dios como la vaca. Si se muere la vaca, se acabó el ternero. O sea que Dios, nosotros somos mayor que Dios. Dios siendo el espíritu creador del universo, el que se creó su propio cuerpo. ¿Para qué? Para poder morir, porque un espíritu no muere. Y Dios siendo espíritu, ¿cómo va a experimentar la muerte si no tiene nada que morir o nada que perder? Al tener un cuerpo humano, pues ya puede morir o puede experimentar la muerte o tiene que ofrecer. Ese cuerpo es la ofrenda que Dios da al ser humano por el pecado. ¿Y quién es la ofrenda? Él mismo es la ofrenda, el oferente y el que recibe la ofrenda. Se ve un poco difícil de entender. Dios es la ofrenda porque es su propio cuerpo. Es el oferente porque él mismo se ofrece por el pecado. Y es quien recibe la ofrenda porque él es el que perdona los pecados por medio de ese sacrificio. Pero como no lo queremos entender, nos queda más fácil dividirlo. La división entre Dios no existe. Dios es uno y único. Dios es espíritu. No es como mucho que Dios es uno, el Padre es otro, o algo otro que digan que Dios es una bola de amor. Que Dios tiene amor es una cosa diferente a que sea una bola de amor. Porque dice, y la ira de Dios. Dios es misericordioso y tardo para la ira. Tiene ira, él no es únicamente una bola de amor. La esencia de Dios, Dios es espíritu y se manifestó en carne. Que no lo hemos podido entender es otra cosa. Y nosotros tenemos que buscar la forma espiritual de Dios o tratar de perfeccionar nuestro espíritu. ¿Y cómo perfecciono el espíritu si hay muchos que ni saben que tienen espíritu? Yo he lanzado la pregunta y usted qué me dice, yo soy carne y me muero y se acabó todo. Y no sabemos que somos un espíritu dotado de un cuerpo, que fuimos creados con un propósito. Dios creó al ser humano para su gloria y su honra. Dios lo creó para que publicara sus alabanzas. ¿Y qué estamos haciendo? Lo contrario. Estamos todo el tiempo ofendiendo a Dios. No nos queremos comprometer con Dios o no queremos cumplir los compromisos que hemos hecho con Dios. Porque cuando nosotros nos entregamos, Dios no le está diciendo, usted tiene, porque lo voy a mandar para allá. Dios no. Nosotros entendimos que somos pecadores y que vamos a ir a condenación y que la escapatoria es Jesús. Y al mirar una escapatoria que nos interesó, ¿qué dijimos? Señor, aquí estoy yo, ¿qué vas a hacer conmigo? Tú eres mi Señor y Dios. Y nos entregamos. Y hicimos un compromiso. De aquí en adelante me preparo.
voy a leer el libro, voy a adorarte en la mañana o en la tarde, yo no sé, pero yo tengo que sacar un tiempo para Dios. Pero ¿en qué vamos ya? No nos hemos dado de cuenta que le hemos dado las espaldas a Dios. Lo digo con los que ya hemos conocido a Dios. No nos hemos dado de cuenta que le hemos dado la espalda. El compromiso con Dios se termina. Tenemos muchos compromisos con el mundo. Yo tengo horario para ir a hacer ejercicios. Yo tengo horario para ir a trabajar. Yo tengo horario para visitar a mis amigos. Yo tengo horario para cualquier hábito que tenga, para jugar fútbol. Y yo no, esos horarios o esos días son sagrados para mí. El sábado o el domingo juego, ni para qué me dice nada, yo soy futbolista. Y entonces, ¿qué compromiso tenemos con Dios? Ninguno. Cuando me quede tiempo, cuando pueda. Pero si nosotros hicimos un compromiso con Dios de adorarle, ¿dónde está el tiempo de Dios? Y si de pronto lo teníamos, ya se nos fue. Ya en la mañana no hay adoración, en la noche no hay adoración. Y si de pronto teníamos el día domingo para adorar a Dios, ya no, porque estoy muy ocupado. O de pronto que no sea un día, estoy hablando de un día que saquemos, de pronto sea el sábado, el lunes o el martes para adorar a Dios, ya no, porque no tengo tiempo. Y entonces, ¿quién eres y para dónde vas? Si yo no soy capaz de cumplir mis compromisos con Dios, ¿cómo quiero que Dios me salve a mí? Si yo no le estoy dando nada, Él no le estoy produciendo nada. ¿Qué quiero que sea Dios para mí? Mi esclavo. Y el mismo Dios se lo dice por medio de un profeta de Israel. Y ustedes me han hecho su esclavo. ¿Por qué? Porque yo hago todo lo que ustedes piden. Israel con más dioses, con cuando había, y cuando clamaban a Dios, Dios te misericordia, lo salvaba. Me han hecho, Dios no es nuestro esclavo. Acuérdate que te he predicado Señor y Rey, creador del universo que tiene un plan contigo. No que tú tienes un plan con Dios. Es que Dios tiene que hacer esto y esto cuando Él es mayor y super mayor y incomparable a nosotros. Para nosotros tener a Dios como el niño de los mandados. Cada vez que necesitamos le pedimos, pero no hay obediencia y no hay dedicación ni tiempo para adorar a Dios. Y muchos nos hemos dado la espalda a Dios y nos damos de cuenta. Y vivimos tranquilos. ¿Y usted qué? No, yo el siervo de Dios. Y a veces preguntamos, ¿pero cómo se hace? Cumpliendo. ¿Qué exigió Dios en el principio de Israel? Dijo, el día sábado es dedicado a mí. No es para ustedes. Ese día no van a hacer ningún trabajo. No, que mandamos la mula, el burro, no, ni sus animales, nada. Nadie va a trabajar, porque ese día es dedicado para mí. Y tan sencillo que era quedarme en casa para dedicarle el día a Dios y no pudieron. Y los que quisieron hacerlo, volvieron del día un ídolo. Es que ustedes tienen que adorar el sábado. Dios, no, y era para adorar a Dios. El sábado se sacó para adorar a Dios, no para adorar un día. Y no para ser un ídolo del sábado, sino para ser un ser obediente que tuviera un momento de adoración a Dios. Que no fuera únicamente tengo un Dios y no le obedezco. Pablo era un hombre o es un hombre ordenado. Tenía tiempo para adorar a Dios. Tenía un horario. Una vez le cogió el horario de adoración en la cárcel, bien golpeado y amarrado. Y le cogió el momento de adoración. No como muchos que únicamente van a un lugar y tienen costumbre, no. Él tenía su tiempo de adorar a Dios y se le cumplió y empezaron a adorarle. Empezaron a cantarle himnos que confiesan su nombre. Y encontramos que en ese momento Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de sus adoradores, no detrás de los que cumplen lo que han prometido. Pero nosotros somos incumplidos. Nosotros prometemos hoy y mañana hacemos lo que no es. Nosotros decimos Dios va primero y tomando de cuanto hay, haciendo de cuanto hay. Y Dios va primero. ¿Primero en qué? Lo digo desafortunadamente para algunos de nosotros, a Dios lo tenemos en el último lugar. Cuando no hay opciones, cuando todas las opciones se acaban, digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Y a dónde está? En el último lugar. No hemos querido aprender a entender que estamos equivocados. Y de esa manera no sé hasta dónde vayamos a llegar. Vamos a mirar aquí unos textos donde hablan que Dios es el creador
y creó el mundo para él. Le voy a leer aquí una parte en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea que el que diga que el planeta es de nosotros, no, es para él y por él, un propósito. Él creó el planeta Tierra con un propósito para él y para él. ¿Y qué tiene sembrado? Un cultivo que no le da frutos. Este pueblo he creado, al ser humano lo he creado para que publique bastantes, para que me obedezca. Cuando él quite su cultivo de la tierra es porque no le está dando frutos. Y el que se queje contra él, pues que se deje manejar las propiedades de otro. Cada uno es celoso con lo que tiene y hace lo que quiere con lo que tiene. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. Te voy a leer aquí otro texto en Hebreos. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que está hablando de quién. Está hablando de esa manifestación de ese cuerpo. Es el que sustenta todas las cosas con su poder, el que creó todas las cosas, el que pagó el sacrificio por nosotros y fue y se sentó otra vez en su trono de gloria. O subió al mismo trono de gloria. Cuando Pablo le manda una carta a Timoteo, en 1 Timoteo 3 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y Yahshua fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y cuando dice los ángeles no lo habían visto, dijo no lo habían visto en un cuerpo humano. Lo habían visto, pueden haber visto en un cuerpo angelical, en forma de fuego. Las formas no las puedo decir porque él hace lo que quiere cuando quiere. Pero en cuerpo humano fue visto de los ángeles por primera vez. Dios a la estatura de un ser humano. ¿Hasta dónde bajó Dios por nosotros y qué estamos haciendo nosotros por escapar de la condenación? Yo para mí digo, no estamos haciendo casi que nada. Nosotros nos interesa el mundo y quedarnos en el mundo, aunque a veces decimos que vamos para el cielo. A veces le digo a la gente y me dice, ¿y qué dice usted de la forma que yo soy? Yo, nada, normal. Digo, ¿y cómo normal? Digo, ustedes son un grupo diferente. Ustedes van para allá y hacen los que van para allá. Yo soy de un grupo diferente. Yo voy para el cielo y tengo que hacer lo que agrada a Dios. Así de fácil. Y a veces me preguntan, pero pastor, ¿usted por qué ve todas las cosas normales? Todo es normal según lo que tú eres. Si eres un policía, no es normal que andes con un arma, pero si no eres, ya pega feo. Si eres un mundano, pues es normal que seas un pecador, que hagas lo que te dé la gana, baile, fume, pistas, como te quieras. Pero si eres un siervo de Dios, ya te pega feo porque eres de un grupo diferente. Y cuando aprendamos que somos de un grupo diferente, vamos a actuar de otra manera. Seguiremos con el mundo y por el mundo. Usted puede ir a un diccionario y buscar qué es imagen. Imagen es lo que se ve, lo que es visible. Y la imagen de una compañía son los trabajadores, porque es lo que tiene visible, el resto es un rótulo o un nombre. Y la imagen de Dios somos nosotros, que somos su cuerpo. ¿Qué imagen estamos dando de nuestro Dios? Ahí se nos cumple lo que dice Pablo, lo que dijo Jesús. Y el nombre de Yahshua es blasfemado por todas las naciones por causa de ustedes. O sea, por causa de nosotros es que se blasfema el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen. ¿Y qué imagen estamos dando? ¿Quién sigue por la imagen que tenemos? Debemos de cambiar la imagen, perfeccionar la imagen, porque somos creados a imagen de Dios. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces, el punto importante es que debemos de conocer a Dios. Dios es espíritu. Dios se manifestó en carne, no mandó a nadie. Y cuando usted diga Dios y Padre, o sea, Dios el Padre es espíritu, no divida Dios y Padre o espíritu. Dios es espíritu. Y no lo divida en la manifestación, sino que Él se manifestó, se creó un cuerpo, se presentó con un cuerpo, o se hizo hombre, o se hizo humano. Y muchos que tienen dudas y dicen, ay, pero como hijo, lo que llamamos el hijo es la manifestación de Dios. Y si quitamos al hijo, quitamos el acceso de Dios al ser humano. Él se hizo hijo para salvarnos.
No que no pueda ser hijo, él puede hacer lo que quiera. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, llegó y dijo, ¿y ustedes creen que es imposible para Dios sacarle hijos a Abraham de esas piedras? Aunque no lo hizo, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque él vino a salvar a la descendencia de Abraham. Bendito el nombre de Jesús, y nosotros somos esa descendencia, pero desafortunadamente hasta ahora no queremos. Espero que se llegue el tiempo de querer escapar. Bendito sea su nombre. Así que voy a dejar hasta acá. No olviden, Dios es uno, único y uno su nombre. Y nunca se sienta como en otro lado o se sienta ofendido cuando diga que es Yahshua, porque él nació en Israel y ella habla en hebreo. Y su nombre es en hebreo y los nombres no tienen traducción sino transliteración. Y aunque me diga usted, eso es allá en Israel, entonces cambien el nombre a David, a Saúl y a todos, porque esos nombres son hebreos y han sido transliterados y suenan lo mismo. David en todos los idiomas es el mismo, Saúl. ¿Y por qué el nombre de Dios sí lo tenemos que cambiar? El que tiene castigo, el que tiene mandamiento y el que tiene promesa. Así que debemos irnos acostumbrando a llamar a nuestro Señor Yahshua por su nombre. Bendito sea el nombre de Yahshua, Rey de Gloria. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.